una pregunta sobre el trabajo que les mandé de producción, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Pensaba llegar a costos, ¿sí? Pero como vi que había pocas personas que habían enviado el trabajo, prefiero que repasemos un poquito eso y después continuamos trabajando, ¿sí? En el caso de... Esperen un cachito que tengo acá. En el caso de los trabajos, si todavía no los llegué a revisar, les voy a estar enviando en el día de hoy, a lo largo del día de hoy, las devoluciones de los que ya me enviaron el trabajo de producción, ¿sí? Después les voy a pedir a algunos de ustedes, ¿sí? Así como hicimos con el caso de gestión, ¿sí? También les voy a pedir a algunos de ustedes que se queden, así les hago la devolución de cómo vienen trabajando en elementos, ¿sí? Después contarles que nos quedan muy poquitas clases, ¿sí? Seguro nos veamos el martes que viene. También en el caso de gestión, en el caso de elementos, al igual que gestión, vamos a trabajar seguramente con algún formulario o algún trabajo que tenga que ver con toda la integración de lo que vimos durante el año, ¿sí? Mi idea es dar costos, que es lo último que veríamos en elementos, y después hacer el trabajo integrado, ¿sí? Genial, Macarena, gracias por lo que me contás. Bien, así que bueno, más que nada esa cuestión del tema de cómo vamos a trabajar en lo que queda. Y también por otro lado, aquellos que no habían dado la lección, ¿sí? Del punto que les tocaba, después les voy a pedir también que se queden. En el caso del trabajo ya sea de oligopolio, monopolio, no sé qué era lo que tenía que dar cada uno. Así que les voy a pedir que se queden un ratito más, ¿sí? Voy a arrancar primero con los que tenían que hacer la exposición y después empezamos con los que faltan, ¿sí? Para hacer la devolución de los trabajos. Denme un cachito. Bien. Esperen un cachito que sigue llegando gente. Profe, Sí. en el trabajo el que nos diste último, de macromicro, ¿Producción? sí, de Sí. producción. Ahora, cuando nosotras terminamos, te tenemos que agregar al documento, ¿no? Sí, sí. Ah, listo. Ok, ok. Sí, sí, por favor, así yo veo los participantes y demás, así lo puedo corregir también. Así que me agregan. Bueno, esperen que si me falta alguien. Anotar. Bien. Bueno, les voy a compartir primero la pantalla, ¿sí? Para que veamos el libro, ¿sí? Nuevamente. Yo les dejé el libro también para hacer el trabajo práctico. Vamos a repasar algunas de las preguntas, sobre todo para marcar algunas cuestiones, ¿sí? Envié una pregunta que decía, define producción total, insumos y productos terminados, ¿sí? Cuando hablamos de insumos, ¿sí? Es todo lo que nosotros necesitamos para llevar adelante el proceso productivo. Por ejemplo, si yo me voy a dedicar a hacer, vamos a decir, autos, ¿sí? Voy a necesitar algunas partes que me van a servir para mi producto final, que sería el auto, ¿sí? Que podría ser, por ejemplo, la cuerina que voy a utilizar en ¿cómo se llama? En los asientos, si le voy a poner alguna válvula, si le voy a poner alguna bujía, ¿sí? Esos van a ser los insumos. Muchas veces en las empresas, ¿sí? Los insumos son de carácter nacional, es decir, que se producen en el país, y en otros casos no, ¿sí? En algunos casos esos insumos se traen o se importan, vamos a decir, de otros países, ¿sí?
En el caso de, después decía, definir producto terminado, ¿sí? El producto va a ser terminado una vez que se termina de producir, ¿sí? Una vez que pasó por todas las etapas, ya sea que se inició siendo una materia prima o si se inició ya con, vamos a decir, un producto que estaba por la mitad, ¿sí? Puede ocurrir esto en la producción, un producto semi-elaborado que termine siendo un producto terminado, ¿sí? En el caso de los productos terminados, generalmente pasan por varios procesos, ¿sí? Un producto que deja de ser materia prima y pasa a ser un producto en proceso, y luego pasa a ser un producto terminado. Después la otra pregunta era qué era la producción total, ¿sí? Cuando hablamos de producción total, o nosotros lo vamos a definir como P.T, ¿sí? O producción total, estamos haciendo alusión, ¿sí? O nos referimos a la cantidad de unidades producidas, ¿sí? En un tiempo determinado. Por ejemplo, producimos 50 pares de zapatos en unas semanas. Entonces ahí estamos hablando de producción total. Después había otra pregunta, en un cachito. Defina producto marginal, ¿sí? Vamos a buscarlo, lo estoy viendo todas mezcladas igual las preguntas. Producto medio. En un cachito. El producto marginal es la cantidad, esto lo quería aclarar porque por ahí se les hace complejo de entender, ¿sí? En que cambia el producto total cuando se agrega una unidad adicional del factor trabajo en la producción, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos el producto total, ¿sí? Acá les muestro el cuadrito. Por ejemplo, para la producción total 0 necesitamos 0 cantidad de trabajadores. Ahora, para producir 4 unidades finales, ¿sí? O sea, para generar 4 unidades necesitamos un trabajador, ¿sí? Para producir 9 unidades necesitamos 2 trabajadores, ¿sí? Para producir 16 necesitamos 3 trabajadores, para producir 22, 4 y así sucesivamente. Fíjense que a medida que necesitamos mayor cantidad de producción, también vamos a necesitar mayor cantidad de trabajadores. ¿Cómo se mide o cómo se calcula el producto marginal? Por eso les dije que vean solamente los cuadritos y los gráficos. ¿Cómo se va a calcular? Se va a calcular de la siguiente forma. Por ejemplo, acá, de 0 a 4, ¿sí? En relación a la variación de la producción total, yo voy a decir de 0 a 4, el producto marginal es 4, ¿sí? ¿Cuánto varió? De 0 a 4 varió 4. De 4 a 9, ¿sí? Varió 5. De 9 a 16 varió 7. De 16 a 22 varió 6, ¿sí? De 22 a 26 varió 4 y de 26 a 28 varió 2, ¿sí? De esa forma se calcula el producto marginal. Yo siempre tengo que ir viendo, a medida, como dice la definición, que agrego una unidad más de trabajo, porque acá tenía un trabajador y agregué otro más, ¿sí? ¿Cuánto fue variando la producción total? Es decir, la producción marginal, el producto marginal, va a ser de 4 a 9, por ejemplo, varió 5, de 9 a 16 varió 7, de 16 a 22 varió 6, y de esa forma calculo el producto marginal o la producción marginal, ¿sí? Después había otra pregunta que decía, defina producto medio, ¿sí? Acá va a ser un poquito más fácil, ¿sí? Dice, producto marginal, creo que estamos más arriba, el producto medio. Está. El producto medio del trabajo es utilizado para medir el rendimiento físico de la empresa, pues indica el grado máximo de eficiencia para producir determinada cantidad de bienes y servicios con calidad óptima y con el empleo de un conjunto de factores de producción. ¿Cómo se va a medir ese producto medio? ¿Sí? Acá vamos a ver si lo tengo acá en este cuadrito. Acá está. ¿Cómo se mide el producto medio? Producción total, ¿sí? Dividido cantidad de trabajadores o cantidad de factor productivo. En este caso, por ejemplo, 4 dividido 1 me da 4. 9 dividido 2 me da 4,5. 16 dividido 3 me da 5,33. Entonces, repasando, para calcular el producto marginal, ¿sí? Diferencia entre
la unidad que se incorpora en la producción total. De 0 a 4, 4. De 4 a 9, 5. ¿Sí? De 9 a 16, 7. ¿Sí? Así sucesivamente. En el caso del producto medio, ¿sí? Cuando hablamos de algo medio, tienen que pensar que siempre se va a dividir por la cantidad. Y también tienen que pensar que es como si nosotros diríamos un promedio, ¿sí? Como ustedes calculan el promedio que sacan en el boletín, lo mismo va a pasar con el producto medio. Entonces se calcula dividiendo producción total dividido la cantidad. 4 dividido 1, 9 dividido 2, 16 dividido 3, 22 dividido 4, 26 dividido 5, 28 dividido 6. ¿Sí? Dependiendo de cuántos cantidad de factor productivo se incorporen y la cantidad de producción que se queda a lograr, ¿sí? Se va a conseguir a través de lo que es el producto medio. ¿Sí? Ahí tenemos 3 definiciones de lo primero que vamos a ver de costos, que es producción. ¿Sí? Después había otra pregunta que decía, ¿qué es la función de producción? ¿Sí? Y qué vinculación tenía con la tecnología, pero está un poquito más arriba, si no me equivoco. Me perdió la hojita. Así yo les voy contando desde el libro. Es que se me fue la pregunta, la respuesta en realidad. Bien, igual lo vamos contando. Quería encontrar la definición en el libro. Cuando hablamos de función de producción, ¿sí? O la función de producción en sí misma, nos va a contar, dependiendo de lo que se quiere producir, ¿sí? En la empresa, ¿sí? Siempre que hablamos de producción estamos hablando de la empresa. Vieron que nosotros cuando empezamos a hablar al principio del año, dijimos que vamos a decir, teníamos diferentes agentes económicos, el Estado, las familias, ¿sí? Las empresas. ¿Sí? Cuando hablamos de producción, específicamente nos estamos refiriendo a las empresas. ¿Sí? Las empresas van a ser las encargadas de producir bienes y servicios, ¿sí? Para satisfacer necesidades de las familias, del Estado, ¿sí? A través de esa producción de bienes y servicios. ¿Sí? Esa producción de bienes y servicios se va a reflejar en la función de producción, ¿sí? Que no encuentro acá estamos. En relación a esa función, ¿sí? Se va a reflejar la cantidad producida, ¿sí? En relación a los factores, diferentes factores que se vayan aplicando a la producción. Puede ser que esa función de producción, que estoy buscando el dibujito, ¿sí? Que estoy media perdida con el libro. Bueno, después lo voy a buscar el dibujito. Bien, a partir de esa función de producción, como decía, vamos a reflejar la cantidad producida, ¿sí? Y el precio también en que se está vendiendo, o podemos analizarlo a través de la producción que se genera, ¿sí? La producción total que se genera. Y después la pregunta era si esa función de producción se relacionaba con la tecnología, ¿sí? Qué vinculación tenía con la tecnología, y ahí obviamente tiene una vinculación con la tecnología, porque obviamente si yo incorporo mayor cantidad de tecnología en mi empresa, voy a poder mejorar la producción, ¿sí? Después la otra dice, hablamos de lo mismo cuando consideramos la función de producción y los objetivos de la empresa, ¿sí? Ahí se refería más que nada el análisis a que la función de producción tiene que ver con cuánto yo voy a querer producir, ¿sí? Y el objetivo de la empresa está más bien vinculado a qué se dedica esa empresa, ¿sí? O cuál va a ser su objetivo final, ¿sí? Ahí va a haber una diferencia entre una cuestión y la otra.
Después decía, define ingresos y defina gastos, ¿sí? Cuando hablamos de ingresos, va a ser todo el dinero que obtiene la empresa a través de las ventas, y una vez que pasa por ese sistema productivo, ese sistema de producción, y produce su producto final, ya sea su bien o su servicio, lo va a vender, ¿sí? Y los ingresos que va a obtener, o el dinero que va a obtener por esas ventas, ¿sí? Se los va a denominar ingresos. En el caso de los gastos, van a ser erogaciones, y cuando hablamos de erogaciones son gastos, en las que va a incurrir, es decir, gastos que va a tener la empresa para obtener la producción. Por ejemplo, el gasto que va a tener en materia prima, el gasto que va a tener en mano de obra, porque a los trabajadores les va a tener que pagar un salario, ¿sí? Y los gastos que van a tener que ver con fabricación. Por ejemplo, si incorpora nuevas tecnologías, si gasta luz, si gasta gas, ¿sí? Si paga impuestos, y todo eso se va a referir a gastos, ¿sí? Y para la empresa se van a denominar costos, ¿sí? Ahora después vamos a hablar específicamente de los costos. Bien, creo que no había ninguna... Ah, no, después decía una que decía, es lo mismo un factor fijo que uno variable, ¿sí? Y ahí después el ejemplo lo van a prestar ustedes, ¿sí? Pero no es lo mismo un factor fijo que uno variable, ¿sí? El factor fijo va a ser aquel en el cual la empresa, invierte en un tiempo determinado y tiene la característica de durar en el tiempo, ¿sí? La durabilidad. En el caso del factor variable, ¿sí? Generalmente son los que se van incorporando a lo largo de la producción, y va a variar, o va a tomar el concepto de variable porque va a depender si yo agrego más o menos de ese factor, ¿sí? De ese factor productivo, para producir más o menos cantidad de unidades, ¿sí? Entonces, por eso justamente se llama variable, porque va a depender necesariamente de cuánto yo quiera producir, si voy a agregar más o menos de ese factor. Después ustedes me van a contar algunos ejemplos, ¿sí? Bien, quería llegar a esta parte, ¿sí? Hoy nosotros vimos, ¿sí? Acá tienen el gráfico de producción total y producción media, ¿sí? Entonces tenemos número de trabajadores y producción total. Para sacar la producción media dijimos producción total dividido el número de trabajadores. Y acá va 35 dividido 1, 80 dividido 2, 135 dividido 3, y eso me va a dar la producción media. Para realizar el gráfico, ¿sí? Que mi idea es que lo realicen. Lo pueden realizar en la carpeta, ¿sí? En una hoja cuadriculada, y me envían una foto, o pueden buscar algún programa, porque la última vez que hicimos algún tipo de gráfico vi que utilizaban algún programita, ¿sí? Pero siempre cuando utilizan un gráfico, un programa de la computadora para hacer gráficos, tengan en cuenta las variables, ¿sí? La variable, sí, vamos a tener siempre una variable dependiente y una variable independiente, ¿sí? Entonces, fíjense cuáles son las variables. ¿Por qué? Porque la otra vez creo que era en los gráficos de precio y cantidad, y me ponían cantidad acá y precio en el eje X, ¿sí? Siempre el precio va en el eje Y y la cantidad va en el eje X, ¿sí? Tenemos un factor dependiente y uno independiente. Por eso tienen ese orden, no es que se le ocurrió a alguien decir, bueno, van al revés y lo pusimos al revés, sino que tienen un orden porque uno depende del otro, ¿sí? En el caso del gráfico, van a tener que graficar de la siguiente forma. Si vamos a medir o vamos a graficar el producto medio o la producción, ¿sí? Lo que voy a analizar es justamente el producto medio, ¿sí? Me voy a ir acá y voy a decir, bueno, para el número de trabajadores 0, la producción media es 0, ¿sí? Para el número de trabajadores 1, la producción media es 35, ¿sí? Entonces voy a marcar acá número de trabajadores 1, producto medio 35, ¿sí? Cantidad de trabajadores 2, producto medio 30 y... ¿Dónde está? Producto medio 40, entonces voy a marcar acá, producto medio 40, ¿sí? Marco ahí en la linita. Y voy marcando toda la producción. Fíjense, ¿sí? Que cuando analicemos el gráfico, yo estoy analizando la producción media
La producción media, a medida que yo voy incorporando mayor cantidad de trabajadores, esta tiende a subir, ¿sí? Pero en un momento, esta va a tender a bajar. Fíjense que a partir del trabajador número 4 deja de subir y empieza a bajar la recta o la curva, en este caso, de la producción media. ¿Por qué tiene esa característica? ¿Sí? Porque va a llegar un momento en que yo voy a seguir incorporando trabajadores, pero la eficiencia y el rendimiento no va a ser la misma. Porque ustedes me van a decir, profe, pero a ver, cuanto más gente incorpora uno a la producción, mejor va a ser la producción, ¿sí? Pero obviamente lo que puede ocurrir es que, por ejemplo, yo sigo incorporando trabajadores hasta el tiempo 4, perdón, hasta el trabajador número 4 venían trabajando súper bien y después empieza a decrecer, ¿sí? Porque tiene la característica de que a medida que yo incorporo mucha cantidad de trabajadores, también tiene que estar respaldada por el espacio, por ejemplo, en donde trabajan, ¿sí? Tiene que estar respaldada por si todos van a usar la misma máquina. Imagínense a nosotros trabajando en 1 metro cuadrado, nosotros todos, los 35 metidos adentro de 1 metro cuadrado. Va a ser difícil que podamos hacer una producción excelente, ¿sí? O que el producto final sea excelente, si va a ser difícil que podamos coordinar nosotros 35 dentro de 1 metro cuadrado, ¿sí? Lo mismo pasa en el caso de la producción. A medida que yo voy incorporando mayor cantidad de trabajadores, en un momento, ¿sí? Esa producción va a empezar a decrecer, ¿sí? Lo mismo va a pasar en el caso del producto marginal. Después tenemos el producto marginal que habíamos dicho en esta tablita, que lo calculábamos dividiendo la producción total, ¿sí? Fijándonos cuánto había variado la producción total a medida que yo incorporaba un nuevo trabajador. Entonces, de 0 a 4 varió 4, de 4 a 9 varió 5, de 9 a 16 varió 7, ¿sí? En este caso está la producción total, la producción marginal y el producto medio, ¿sí? O la producción media. Cuando lo voy a graficar, ¿sí? Mi recomendación siempre es que la producción vaya en el eje Y y el factor trabajo en el eje X, ¿sí? Cuando vayan a graficar, mi recomendación es, como vamos a hacer dos líneas acá, una va a representar el producto medio y otra va a representar el producto marginal, ¿sí? Es que lo hagan con distintos colores. Por ejemplo, acá tienen la producción media, está con, el producto medio está con color negro, ¿sí? El producto marginal está con color gris, ¿sí? Lo mismo en el caso de cuando ustedes tengan que graficar. Háganlo con dos colores porque va a llegar un momento, ¿sí? En donde se le van a empezar a mezclar los numeritos, ¿sí? Primero hagan la de producto medio, por ejemplo, o la de marginal y después la que sigue. Fíjense, ¿sí? Que en este gráfico hay un punto, ¿sí? En donde se van a cruzar la producción media y la producción marginal, así que van a estar ahí como muy cerquita, ¿sí? Ese punto en donde se cruzan la producción marginal y la producción media, ¿sí? Va a ser el punto de eficiencia, ¿sí? En ese caso, ¿cómo se llama? En ese caso va a ser el punto de eficiencia, ¿sí? En donde la producción va a estar en su máxima eficiencia, en donde coinciden el producto medio y el producto marginal. Ven que se juntan ahí, justo en ese puntito, ¿sí? Va a estar la producción en forma eficiencia, con eficiencia, ¿sí? Se está trabajando en forma correcta con la cantidad de trabajadores adecuados. Fíjense que a partir de ahí, de ese punto, ambas curvas empiezan a descender demasiado. Entonces, en ese punto sería la cantidad que debemos producir, en el máximo que debemos producir, y también la cantidad de factor trabajo que deberíamos incorporar, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que van a tener que hacer ustedes en casa? Si esto de la ley de rendimientos decrecientes la vamos a ver la semana que viene. Yo les voy a dejar un cuadrito en donde ustedes van a tener cantidad de trabajo, acá como el ejemplo, y producción total, y ustedes van a tener que calcular producción marginal o producto marginal, ¿sí? Y el producto medio, y graficarlo, ¿sí? Pueden graficar, estaría genial que los hagan los dos en el mismo gráfico para que vean el punto de eficiencia, pero si no les sale, se les viene complicando bastante, pueden hacer
En uno el producto medio y en otro el producto marginal. ¿Sí? Pero en ambos casos, ¿sí? Lo pueden hacer en formas separadas o en forma conjunta. Recuerden, ¿sí? Para calcular la producción marginal, vuelvo a repetir, tomamos producción total y nos fijamos cuánto fue variando a medida que yo incorporé una unidad nueva de factor trabajo. Por ejemplo, de 0 a 4 varió 4, de 4 a 9 varió 5, de 9 a 16 varió 7, de 16 a 22 varió 6 y así sucesivamente. En el caso del producto medio, producción total dividido cantidad de trabajadores. 4 dividido 1 me va a dar 4, 9 dividido 2, 4,5, 16 dividido 3, 5,33 y así sucesivamente. Siempre el marginal es la diferencia o la variación en la producción total a medida que incorporo una unidad adicional de factor trabajo, y en el caso del producto medio, la producción total dividido la cantidad de trabajo, ¿sí? Para que ustedes puedan hacer el cálculo. Voy a seguir esperando los trabajos que me faltan de esto que estuvimos charlando hoy de producción, ¿sí? Y el que ya terminó, en el caso les voy a dejar de compartir, en el caso del trabajo, ¿sí? En el que ya lo terminó, genial, ¿sí? Y me envía lo que faltaría, que es este ejercicio de los gráficos, ¿sí? El que no lo terminó, termina el trabajo primero de producción y después me va a enviar esta actividad cortita que seguramente sea un gráfico, ¿sí? Un gráfico o un ejercicio solamente, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna complicación que tuvieron con el trabajo? No, en mi caso no. A mí me pareció fácil el trabajo. Sí, era más bien teórico. Claro. Era más bien teórico, así que en ese caso era un poco complejo, ¿sí? El tema de la explicación por ahí de la vinculación o la diferencia entre uno y otro y cómo tenían que hacer el cálculo. Pero bueno, si tienen alguna complicación con el tema de los cálculos, ¿sí? Me avisan, pero por ahora venimos fácil, ¿sí? Cuentas muy simples, después vamos a avanzar un poquito más, pero si ya entendemos esto de medio y marginal, ya nos permite avanzar mucho más porque después vamos a llevarlo a los costos, ¿sí? También van a existir costos medios, costos totales y costos marginales, ¿sí? Así que si ya entendemos la diferencia entre lo que es medio y lo que es marginal, ya venimos súper bien, ¿sí? Si hay alguna complicación, me escriben. Les voy a pedir a los que no dieron la lección, ¿sí? Que se queden, y después les voy a pedir le voy a pedir a Agostinelli, Santiago y Gonzalo que se queden, ¿sí? Andriotti, que se quede también, y esperen un cachito, y Delgado, ¿sí? Que se queden. Los demás los voy a esperar, nos vemos el jueves, sí, para gestión, y el martes seguimos trabajando con elementos. Entonces, Agostinelli, Santiago Gonzalo, Andriotti y Delgado, ¿sí? Los demás, que se queden nada más los que tienen que hacer la exposición, y a los demás los veo el martes, ¿sí? Chao, profe, gracias. Bueno, besitos. Chao, profe. Chao, chao. Chao. Chao, profe, que tengas un lindo día. Benítez, ¿vos no tenías que dar la lección o yo me equivoqué? No. No, ya la di. Ah, genial, listo, me equivoqué yo. Dale. Gracias, Sebas. Chao. Chao, chao. Nosotros tenemos que dar lección, ¿no? No, quédate un cachito, Ah. Santi, que vamos primero con los que tenían que dar lección. Creo que tengo acá Cáceres, después tengo Jarque, que no está, Kielmas, que no está, Monzón, que no está, Pérez, que no está, Pupi, que ya la dio, Rodríguez, que está,
Seijo que no está, es Moluch que no está y Torres, bueno, que me avisaron recién. Bien, bueno, a los que les tengo que hacer la devolución, se quedan un ratito en la sala de espera, no se desconectan, si se llega a cortar se vuelven a conectar y arrancamos primero con los que tienen que hacer la exposición, ¿sí?